Hola, hola, locos de la historia. Bienvenidos a un nuevo episodio de No me cuentes más historias. Si en el capítulo anterior os dejamos tiritando con las ratas y las pulgas de la peste negra, hoy nos subimos al barco, literalmente. Cambiamos de era, dejamos atrás la Edad Media y le damos la bienvenida a la Edad Moderna. Imaginaos la escena. Estamos en el siglo XV. Europa es ese amigo que ha pasado una mala racha. Está arruinado, saliendo de una enfermedad chunga, la peste, pero de repente se viene arriba, se compra un coche nuevo, un barco, y decide irse a explorar el mundo. Hoy vamos a hablar de cómo los europeos, que no tenían ni idea de lo que había más allá de sus narices, se lanzaron al océano, de cómo Portugal y Castilla compitieron en el Juego de Tronos de los mares y del tremendo shock que supuso encontrarse con un continente entero que nadie esperaba. ¡América! ¡Preparad la biodramina, que zarpamos! Para entender este subidón, primero hay que ver la cruda realidad. En el siglo XV, de entrada, Europa era el vecino pobre. Si la comparabas con las civilizaciones de la India o de China, que dominaban la navegación y el comercio a larga distancia como auténticas multinacionales, Europa daba un poco de pena. Se recuperaba a paso de tortuga de la crisis del siglo XIV. La población subía, sí, pero poco a poco, de mala manera y con más baches que una carretera comarcal. En los libros de historia leeréis que las ciudades crecían y se roturaban nuevos campos. ¿Cómo? A ver, detengamos el carro un momento. ¿Qué demonios significa roturar nuevos campos? Pues suena a término técnico aburrido, pero la realidad es pura supervivencia. Imagínate que en el siglo XV tienes un bosque salvaje y oscuro, un terreno lleno de matorrales donde solo hay jabalíes o un pantano infecto donde solo viven ranas y mosquitos. Eso, tal cual está, a nivel de comida no da ni para un mendrugo de pan. Pues roturar es básicamente ganarle terreno a la naturaleza salvaje a base de sudor y lágrimas. Es el equivalente medieval a cuando una empresa constructora compra un descampado abandonado lleno de escombros y plantas silvestres, mete las excavadoras, lo limpia, lo alisa y lo deja urbanizado para construir pisos. Pues aquí lo mismo, pero con hachas y azadas. Talaban los árboles, arrancaban las raíces a lo bestia, secaban el agua de los pantanos y araban esa tierra por primera vez en la historia para poder plantar trigo o cebada. ¿Por qué se pegaban esa paliza? Pues porque había un baby boom en las ciudades y la población no paraba de crecer y necesitaban crear nuevas zonas de cultivo a contrarreloj si no querían que la gente se canibalizara, o sea, se comieran los unos a los otros por las esquinas. Aún así, con todo y con eso, el día a día de un europeo medio seguía siendo un auténtico drama coreano. Por un lado, la natalidad era altísima. La gente tenía hijos como si no hubiera un mañana. Pero por el otro, la mortalidad, andando con cuidado, especialmente la mortalidad infantil, era una absoluta salvajada. Atentos al dato, que esto es para echarse a llorar. La esperanza de vida era de unos 35 años. Sí, amigos, habéis oído bien. Hoy con 35 años estás en la flor de la vida, pensando si comprarte una freidora de aire, si te apuntas a CrossFit o quejándote de que te duele la espalda si duermes mal. En el siglo XV, si cumplías 35 años, ya eras el anciano venerable del pueblo. Te miraban con respeto y estabas más cerca de la tumba que de otra cosa. Y es que claro, entre que un año fallaba la cosecha y pasabas una hambre negra, que el año siguiente venía tu señor feudal y te arrastraba a una guerra absurda contra el vecino, o que de repente venía una epidemia de peste, de tifus o de cualquier otra enfermedad rara y os mandaba a todos al hoyo, llegar a celebrar los 40 era casi un milagro divino. Para colmo, la sociedad seguía siendo estamental, o sea, el mismo esquema rancio de siempre.
Los VIP, o sea, los nobles y el clero, con todos los privilegios y viviendo del cuento. Después el estamento no privilegiado, o sea, el cajón desastre donde cabía todo el mundo, desde campesinos, comerciantes y artesanos hasta jornaleros y mendigos. Y en el subsuelo social, pues personas metidas a la servidumbre o directamente a la esclavitud sin un solo derecho. Andar con ojo con la economía, pues tirando de lo básico: agricultura de cereales, viña y olivo y ganadería de ovejas y cerdos, pero con unas técnicas tan anticuadas que daban penita pena. La artesanía seguía controlada con mano de hierro por los gremios y el comercio era puramente local. Solo los súper ricos movían el mercado a larga distancia para comprar cosas de postureo máximo que venían de Oriente, como la porcelana o la seda. Porque esa es otra. ¿Qué sabían los europeos del mapa del mundo? Pues un trozo minúsculo. El mundo conocido se limitaba a Europa y a las costas del Mediterráneo y del Mar Negro como mucho. Sabían que por ahí lejos existían la India, China, a la que llamaban Katai, y Japón, al que llamaban Zipangu, gracias a los viajes que en la Edad Media habían hecho 4 aventureros como Marco Polo, y porque de vez en cuando llegaba alguna especia exótica. Pero su conocimiento de esas tierras era más impreciso que el catálogo de una tienda de multiprecios. Del resto del planeta, spoiler, cero patatero. No tenían ni idea de cómo era el interior de África, ni de Asia, y por supuesto no sabían que existían América ni Oceanía. Para ellos, allí se acababa el mapa y probablemente empezaban los monstruos marinos, ¡los monstruos marinos! ¿Qué pasó para que todo cambiara? Pues que en 1453 los turcos otomanos conquistaron Constantinopla y se quedaron con el Imperio Bizantino. Y los turcos dijeron: pues se acabó la fiesta, se acabó. Cortaron las rutas comerciales terrestres que unían Europa con el Extremo Oriente. Imagínate el drama en los palacios europeos. Claro, se quedaban sin pimienta para sazonar la carne rancia, sin canela y sin seda. ¿En serio? Las especias no eran un capricho, eran el petróleo de la época porque ayudaban a conservar los alimentos. Al bloquearse la ruta tradicional, los países de la Europa occidental, sobre todo Portugal y Castilla, se vieron obligados a buscar caminos alternativos hacia Asia, o bordeando África, o metiéndose de cabeza en el Océano Atlántico. Todo esto impulsado, claro está, por el viejo espíritu de las cruzadas, o sea, de evangelizar a la fuerza, y sobre todo por el ansia viva de la riqueza y de los títulos de los aventureros. Pero claro, viajar en barco tan lejos costaba mucha pasta, una fortuna. Como los viajes comerciales a larga distancia eran carísimos, se desarrolló muchísimo el crédito, o sea, te dejo dinerito para que puedas hacer el viaje. Y aquí viene un concepto clave. Para evitar que los piratas o los ladrones de caminos te robaran todo el oro en metálico durante estos largos viajes, se inventaron las letras de cambio. Venga, concepto nuevo. ¿Qué era una letra de cambio? Pues vamos a ver, era el tatarabuelo de los cheques o de las tarjetas de crédito de hoy en día. Básicamente era un papel firmado donde se reconocía que habías dejado una cantidad de dinero en un banco de, por ejemplo, Barcelona, y podías ir a una sucursal de otra ciudad lejana y retirar dinero allí enseñando este papelito. Así podías viajar y comerciar sin llevar cofres llenos de monedas de oro encima, que es lo que te podían robar los piratas.
seguridad ante todo para estos viajes, claro. Además, la tecnología hizo su magia. No es que los inventos provocaran los viajes, pero actuaron como el asistente de conducción definitivo para la navegación oceánica. Atentos al pack tecnológico que se inventaron en esa época. Se crearon los portulanos. Bonito nombre, portulanos. No son guías de puertos modernos, eran cartas de navegación dibujadas a mano sobre pergamino que incluían la rosa de los vientos. O sea, marcaban los puertos principales que conocían y ponían en rojo los escollos y peligros del mar. Tenían una red de líneas rectas que unían los puertos entre sí. ¿Y sabéis dónde se hacían los mejores portulanos del mundo? En la Escuela de Cartografía de Mallorca. Los mallorquines eran los reyes del Google Maps medieval. Después también se inventó la brújula, inventada por los chinos y traída a Europa por los árabes. Indicaba, claro está, el norte magnético y permitió a los marineros mantener el rumbo en mitad de la nada sin tener que mirar la costa. Otro invento fue el astrolabio. Sí, un aparato que servía para medir la altura de las estrellas. Con esto podían calcular la hora, la latitud y la distancia. Vamos, era el GPS de la época. Y otro invento fue la carabela, o sea, el barco del momento. La palabra viene del gallego-portugués carabella, que venía del latín carabus y del griego carabos, que significa escarabajo de panza arriba, porque el barco tenía esa forma redondeada. ¿Por qué la carabela era el vehículo perfecto de esa época? Pues porque combinaba dos tipos de velas. Las velas cuadradas, que le daban una velocidad de unos 8 nudos, vamos, igual que se las pelaban en esa época, unos 15 kilómetros por hora, que para la época pues eso era ir a toda pastilla, y las velas triangulares, que servían para maniobrar y navegar aunque el viento viniera de cara. Además, como no llevaba remeros, todo el espacio de la bodega se usaba para poder guardar comida, agua y carga. Así que tenía muchísima autonomía y también cañones para defenderse de los piratas. Y solo necesitaba unos 30 marineros. La carabela. En todo este proyecto, los primeros en mover ficha en este tablero mundial fueron los portugueses, pero ojo que su estrategia no fue un pim pam pum. Aquello avanzó más lento que el desfile de un cojo. Para que os acordéis de los nombres y no os parezca una lista de la compra medieval, vamos a imaginar la exploración de Portugal como una serie de televisión con 3 temporadas muy locas. Temporada 1. Año 1415. Los portugueses se vienen arriba y conquistan Ceuta, amigos, que está ahí mismo, cruzando el estrecho. Para ellos aquello fue como si hubieran pisado la luna por primera vez, ¿eh? Se abrazaban, lloraban, se fliparon muchísimo. Pero la realidad es que no habían pasado de la acera de enfrente. Estaban tan cerca de casa que si gritaban mucho casi se escuchaba en Lisboa. Pero claro, en los palacios de Portugal el orgullo estaba por las nubes. El rey miraba los mapas y decía: «¡Atención, rapaciños, que ya somos un imperio ultramarino! ¡Ay, miña nai!». Pero pasaban los años y los marineros no se atrevían a bajar más porque el océano Atlántico les daba un pánico terrible. Hasta que un día, en el bar del puerto, alguien dijo la frase que ha movido la historia de la humanidad: «¡Ah, que no hay huevos de ir más abajo!». ¿En serio? Y claro, los portugueses dijeron: «¿Que no? Manuel o meu niño, vamos a intentar de nuevo». Pusieron proa hacia el sur y ¡pam! En 1419 se topan con Madeira, que era una islita que estaba un pelín más abajo, y en 1431 con las Azores. ¿Por qué os tenéis que quedar con estos dos nombres, Madeira y Azores? Pues porque no eran simples pedruscos en mitad del mar, se convirtieron en las auténticas gasolineras del Atlántico. Pensad que un barco de la época no podía hacer un viaje del tirón.
Era el equivalente medieval a irte de Madrid a Cádiz en un coche eléctrico de primera generación. Tienes que parar cada 2 por 3 a recargar la batería, pues estas islas eran sus puntos de recarga. Allí las naves paraban, los marineros bajaban a estirar las piernas, cargaban agua potable, que no supiera a rayos, y llenaban las bodegas de comida fresca para no morir de escorbuto en las siguientes etapas. Sin Madeira y Azores, la serie se habría cancelado en el primer capítulo. Temporada 2. Pasamos a la segunda temporada y aquí el productor ejecutivo de la serie es el infante Enrique el Navegante, un señor que tenía mucha pasta, muchas ganas de figurar, pero que curiosamente se mareaba en los barcos y dirigía las exploraciones cómodamente sentado desde su sofá en el Palacio de Sagres. El tío iba contratando marineros y les decía: «Venga, rapaces, perded el miedo al fin del mundo, que la tierra es redonda y allí no hay dragones». Y los marineros, acojonados, llegaron en 1434 al famoso Cabo Bojador. Atentos a este sitio, porque en la Edad Media el Cabo Bojador era el límite del terror. Corría el bulo por toda Europa de que si pasabas de ese cabo, el agua del mar empezaba a hervir por el calor del Ecuador, el sol te volvía negro al instante y unos monstruos marinos gigantescos te tragaban el barco de un bocado. Total, que los marineros llegaban ahí, veían un poco de niebla y corrientes y, claro, daban la vuelta gritando: «¡Ay, Zeus Deus, que el mar está hirviendo!», hasta que un capitán llamado Gileanes le echó valor, pasó de largo y vio que el agua estaba a la misma temperatura de siempre y que no había ningún calamar gigante esperándole. El timo del fin del mundo se había desmontado, así que al ver que no pasaba nada, los portugueses se vinieron arriba, ocuparon la isla de Cabo Verde en 1456 y para 1460 ya se habían metido de cabeza en el Golfo de Guinea. Allí descubrieron que África era muchísimo más grande de lo que ponía en sus mapas de AliExpress y que el viaje iba para largo. Y llegamos a la temporada 3. Llegamos al clímax, año 1482. Un explorador llamado Diogo Sao va bajando y descubre la desembocadura del río Congo. Aquello era inmenso. Parecía que África no se acababa nunca. Los marineros ya estaban desesperados, comiendo galletas con gusanos, sin ducharse en 3 meses. Eso apestaba. Y preguntando cada 5 minutos: «¿Falta mucho, Diogo? ¿Falta mucho?». Hasta que en 1488 el capitán Bartolomeu Díaz consigue lo que parecía imposible: llegar al extremo sur de África. El pobre Bartolomeu se comió allí una tormenta, pero vamos, una tormenta tan sumamente brutal, con unas olas del tamaño de catedrales góticas, que cuando consiguió rodear el cabo y ver que el mar se calmaba, miró el mapa, cogió el boli y escribió: «A partir de hoy este sitio se llama el Cabo Tormentoso». Un hombre muy épico, muy realista, pero con muy mal rollo. Cuando Bartolomeu volvió a Lisboa y se lo contó al rey João II, el monarca, que tenía una visión comercial digna de un director de marketing de Silicon Valley, le dijo: «A ver, Bartolomeu, meu fillo, tú eres muy buen marinero, pero vendiendo el producto eres un desastre. Si le pones de nombre Cabo Tormentoso, ¿qué marinero va a querer subirse a un barco para ir allí? Se me van a dar todos de baja por ansiedad. Vamos a hacer un rebranding de la marca». Y el rey tachó lo de tormentoso y le puso Cabo de Buena Esperanza. Puro marketing medieval. Le puso ese nombre para que la gente pensara: «Oye,
Pues suena idílico, igual allí hay palmeras y hace buen tiempo. Pero la realidad es que se seguían comiendo las mismas tormentas salvajes. Eso sí, el truco funcionó, porque ese cabo era la demostración matemática de que África se acababa y que ya tenían el paso completamente abierto hacia el Océano Índico y hacia las especias de la India, que es lo que estaban buscando. Al final, en 1498, Vasco de Gama culmina el proyecto, cruza el Índico y llega a la India. ¡Bum! Portugal se convierte en una superpotencia marítima mundial controlando el comercio sin pasar por la zona de los turcos para asegurar el negocio y crearon factorías costeras. ¿Qué era eso? ¿Qué es eso de las factorías costeras? Pues no eran fábricas con chimeneas, sino enclaves comerciales fortificados que los portugueses montaban estratégicamente en la costa, eso sí. O sea, servían para almacén, como almacenes seguros para guardar las especias y mercancías, y también de base militar para que sus barcos pudieran parar a repostar comida y agua sin peligro de que los atacaran los nativos. Y para rematar la jugada, en el año 1500, un tal Pedro Álvarez Cabral se desvió demasiado de la costa africana, un poquito bastante, y hizo una maniobra para pillar viento y se acabó topando con Brasil. Menudo descubrimiento. Y aquí, amigos, vamos a detener las máquinas y a echar el ancla de este barco por hoy, porque claro, con Portugal controlando el mercado de la pimienta, dueña y señora de la ruta africana, y encima tropezándose con Brasil, os podéis imaginar cómo estaba el ambiente en el resto de la península. Los reyes de Portugal estaban descorchando champán en Lisboa, pero en los palacios de Castilla, la envidia y los nervios se podían cortar con cuchillo. Tenían que mover ficha ya o se quedaban fuera del reparto del planeta. ¿Qué hicieron los reyes católicos para no quedarse atrás? Pues confiar en un tipo con mucha labia, ojos de loco y un mapa que era una auténtica chapuza matemática. Pero eso, amigos, lo veremos en la segunda parte de este viaje. No os olvidéis de compartir esta primera entrega, dadle al like, suscribíos al canal y dejadnos en los comentarios si habríais pasado el Cabo Bojador o si os habríais vuelto a casa con la excusa de que el mar estaba hirviendo. Nos escuchamos en el próximo capítulo para vivir el auténtico shock americano. ¡Hasta la próxima!